Decía el buen pastor, al que me siga, nada le faltará. Bien importante y muy bonita esa frase. Bueno, comenzamos la segunda parte de nuestro programa, La Voz del Pueblo de Dios, de Caracas, Venezuela, hoy 12 de septiembre del 2015. Rosa. Sí, bueno, en este momento vamos a comentar el aporte del obispo Leonidas Proaño del Ecuador. Un pequeño resumen de todo ese hermoso material que nos regala. El antidiálogo, la indiferencia, irrelevancia, el silencio como su expresión, la dominación. Cada cual quiere imponer su punto de vista, su criterio, su capricho. Solo se desea ser escuchado. Priva el egoísmo. No se escuchan los planteamientos de los demás ni sus razonamientos. Triunfa el que más habla, el que más grita. Así las relaciones se vuelven tensas. La actitud impositiva y conquistadora destruye los caminos del diálogo. El diálogo fecundo, sus condiciones. El diálogo se da entre personas que aspiran a enriquecerse mutuamente. En el diálogo cristiano se busca siempre a un tercero, Cristo. No se busca el triunfalismo ni tener la razón, sino se busca el entendimiento. Se da a través de manifestaciones sinceras, francas, para que no se genere desconfianza ni resistencia. Se necesita humildad. ¿Cómo dialogar cuando desprecio y desvalorizo al otro, creyéndome superior y considerando al otro como un ignorante? La autosuficiencia es incompatible con el diálogo. El soberbio no puede dialogar. Se necesita tener fe en el ser humano antes de acercarnos a encontrarnos. El amor al otro. La fe debe ir acompañada siempre del amor al otro. Saber de antemano que puedo aprender a enriquecerme con él. La esperanza. No hay diálogo sin esperanza. Se espera lograr un enriquecimiento mutuo. Las diferencias no deben enfrentarnos, sino enriquecernos. Herbert Cámara. Oye, gracias Rosa. Estamos hablando gracias, un poquito... Pablo, que nos hizo este resumen. Sí, porque es bastante largo y gracias Pablo, la verdad que hiciste ese resumen de Herbert Cámara. Estamos hablando un poquito sobre lo que es el diálogo. Precisamente en este momento donde en Venezuela se necesita más diálogo. Necesitamos diálogo en la frontera, necesitamos diálogo político, necesitamos diálogo familiar, necesitamos diálogo en nuestras iglesias. Por eso que nuestro programa es un programa ecuménico, porque aquí dialogamos entre todos. Pero no es un diálogo cuando una sola persona es la que está hablando y los demás están escuchando. Por eso lo que tenemos aquí precisamente, hoy hablando del Evangelio y siempre semana tras semana hablando del Evangelio, es un diálogo, Pablo. Sí, yo creo que es importante, nuestros queridos usuarios, que este tema lo pudiéramos profundizar y entender todas estas recomendaciones que da nuestro obispo. Porque todo el mundo habla de diálogo y todo el mundo quiere dialogar, pero hay que aprender a dialogar. Y como él decía muy bien, la humildad es necesaria para que el diálogo sea eficaz, para que el diálogo sea fecundo. Yo creo que no solamente en Venezuela, sino eso a nivel de la comunicación humana. No tenemos capacidad para dialogar y el diálogo verdadero es el que puede resolver todos los problemas de nuestra vida. Creo que es importante lo que aquí nuestro hermano nos dice. Primero, eliminar todas las barreras que impiden el diálogo. Por ejemplo, esa indiferencia ante negarse a escuchar al otro. Lo primero que tenemos que aprender es escuchar. Escuchar sin prejuicios, para que nosotros podamos oír del adversario incluso. Cuando vamos a entrar en comunicación con una persona que piensa distinto a nosotros, nosotros tenemos que respetar a esa persona y no desvalorizarlo, no ya de antemano yo soy el que sé y él no es un ignorante. Ahí estás bloqueado completamente, y eso no se puede dialogar. También es buscar la diferencia del otro para yo enriquecerme con esa diferencia. Si yo no voy con esa actitud, ¿para qué yo estoy? Es un intercambio de un monólogo, intercambio de monólogo, nadie se escucha.
Entonces tenemos que tener esa capacidad, esa humildad de saber que yo puedo mantener mis criterios, pero el otro también tiene sus criterios, sus razonamientos. Vamos a tratar de entender lo que el otro me plantea para yo, sin negar mis principios, enriquecerme con él. Y tal vez con su aporte yo puedo precisamente llegar a un acuerdo donde todos ganemos, donde yo me doy cuenta de mis errores, porque nadie tiene la verdad completa. Entonces tenemos que tener todas estas condiciones que son importantísimas. Primero, no imponer mis puntos de vista, no creer que yo tengo la verdad completa. Nadie tiene la verdad completa. Entender los planteamientos, escuchar los planteamientos. No es cuestión de gritar ni tratar de imponer al otro lo que yo pienso. Y si ya no me escucha, ya yo rompo mi relación, allí no hay enriquecimiento. Creo que eso es importante para que verdaderamente el diálogo sea fructífero. Estas recomendaciones, tanto no buscar ganar la pelea, porque cada vez que estamos en un diálogo, a ver quién vence. Eso, la cultura nuestra está llena de eso. Hay quien tiene la razón, a ver si yo puedo descalificar al otro, desprestigiar al otro. Esa no es una manera sana de poder enriquecernos con ese diálogo de verdad. El amor, la fe en el ser humano, la esperanza, ¿no?, de que podemos lograr algo mejor de lo que yo pienso, de lo que yo soy, porque me abro a ti, que tú también tienes el derecho de aportar. Como dice la canción, al que piensa distinto, dale amor, al que no te saluda, dale amor. Y aprende de esas diferencias. Me parece que esa frase de cámara final es muy sabia. Yo escribí, permítanme eso, hace ya, ustedes lo tienen muchachos también, un artículo que lo titulé Tesis, Antítesis y Síntesis, haciendo un análisis del problema venezolano, de que nosotros salimos una tesis espantosa, que era la república que dejamos atrás, donde había una cantidad de corrupciones y vicios, que se tuvo que provocar este proceso revolucionario, y este proceso revolucionario en todo su proceso se ha convertido en una antítesis. ¿Qué quiere decir una antítesis? Algo que era contrario para contrarrestar aquella tesis podrida. Vino una antítesis, pero ¿qué pasa? Que las antítesis van al otro extremo, y esa antítesis provoca que nosotros busquemos una síntesis, y una síntesis se convierte en una nueva tesis. Eso es una filosofía hegeliana que tiene en la filosofía de la historia, nos da la razón. Entonces dice aquí, la síntesis recoge lo bueno de la tesis y de la antítesis, porque en todas las cosas hay cosas buenas y cosas malas. No podemos decir esto es totalmente bueno, totalmente malo. Todas las experiencias políticas, familiares, en todas las cosas, muy negativas que sea, siempre hay algo bueno. Y la sabiduría de Dios nos ayuda a ver las cosas buenas del pasado nuestro y las cosas buenas del presente nuestro, para descartar lo malo y convertir esa nueva tesis. La síntesis se convierte entonces en una nueva tesis que a su vez tendrá que evolucionar en un futuro, provocando de nuevo el mismo proceso hasta el fin de la historia. Para nosotros los cristianos, el fin de la historia es la instauración del reino de Dios. Esa es la tesis definitiva. Amén. Por lo tanto, yo propongo aquí algunas cosas que creo que vale la pena ahora considerar y conversar. Primero, unirnos con nuestras diferencias. ¿Cuánto nos cuesta eso? Y ahí es donde está la tranca más grave de nuestro país. Es una barrera. Todos los revolucionarios son corruptos y comunistas y todas las cosas, y todos los de la oposición son unos sinvergüenzas, unos explotadores. Con esa actitud no podemos avanzar, estamos trancados. En la oposición y en el gobierno y en los partidarios del gobierno hay gente buenísima y hay gente corrupta en los dos lados. Entonces tenemos que unirnos en nuestra diferencia para buscar juntos soluciones que nos beneficien a todos, sin excluir a nadie y sin exclusiones de ningún tipo, porque en todas las ideologías, en todas las tendencias hay cosas que son enriquecedoras y que deben de ser complementarias, porque en el complemento está la solución. Necesitamos precisamente un diálogo sincero con los mejores de todos los bandos. Eso es muy importante. Yo decía,
buscar a los hombres y mujeres de buena voluntad, no importa si sean de un equipo hasta en la pelota. Cuando nosotros vamos a la Serie del Caribe, unimos los mejores del Caracas con los Magallanes, de La Guaira, y hacemos un equipo con los mejores de todos. Eso es lo que tenemos que hacer también a nivel político, a nivel económico, a nivel religioso. Esto es un programa ecuménico, como tú lo decías, Johnny. Vemos la necesidad de que el gobierno y los empresarios honestos, no los empresarios corruptos de maletín, empresas maletín que quieren ganar el 1000, 2000%, esa gente no se puede llegar a un entendimiento. Empresarios honestos que se pongan de acuerdo para activar el aparato productivo nacional y así limitar las importaciones y reducirlas al mínimo. Otro punto, necesitamos decirle no a la impunidad, mejorar el sistema de seguridad para poder trabajar, producir y compartir sin odios de clase ni de partido. ¿De qué me vale ganar más si cuando llego al barrio me quitan y nadie me protege? Me decía un feligrés hace algunos tiempos, ¿de qué me vale ganar mucho más si cada día la moneda se me desvaloriza más? Entonces allí es donde tenemos que nosotros meter un diálogo constructivo, sin fanatismo, sin ponernos en las ideologías extremas de que esto no sirve. Todo sirve, pero tenemos que complementarlo para ver si... Yo creo que ese es el reto que tenemos en Venezuela, y ustedes, mis queridos usuarios que nos ven a nivel internacional, también se pueden aplicar en sus países y en el mundo entero. El problema está allí, en la solución. Ya la semana que viene vamos a hablar del Papa Francisco, que va en esa línea precisamente a Cuba y a Estados Unidos. Yo digo que siempre en esta parte lo podemos resumir en dos cosas: diálogo y comunicación. En nuestro templo de la Iglesia de la Resurrección y en Caricuao, las parejas cuando se van a casar hacen un curso prematrimonial. Y en ese curso prematrimonial precisamente se hace hincapié en una de las materias es comunicación. Porque si no tenemos una buena comunicación, el hombre se convierte en una antitesis y la mujer en una tesis, y entonces los niños van a hacer la síntesis. Y entonces tenemos que... Ojalá. Exacto. Entonces nosotros precisamente nos damos cuenta, por eso es que hacemos mucho hincapié en esa materia que se llama comunicación en la pareja, porque la mayoría de las parejas se separan porque no tienen comunicación, y luego después que lamentablemente viene el divorcio, se van a un encuentro con una persona, con un psicólogo de estos de pareja, y se consiguen con que las cosas nunca se las dijeron, o lo que a mí no me gustaba yo nunca se lo manifesté, o lo que ella quería yo nunca se lo di porque pensaba que a lo mejor no le gustaba. Entonces igualmente, así como pasa en la familia, que tenemos una tesis y una antitesis y eso nos lleva a una ruptura, así está pasando a nivel familiar, a nivel de ciudades, a nivel de gobierno, y Pablo muy bien lo acaba de explicar. Necesitamos una oposición, y yo lo vengo diciendo hace tiempo, una oposición, un gobierno que se sienten verdaderamente a trabajar con un empresariado, como tú mismo lo acabas de decir en ese comunicado, Pablo, un empresariado sincero que quiera trabajar con el gobierno y también con la oposición, con gente que realmente quiera trabajar el campo, porque yo la semana pasada lo dije, oye, van a venir la tecnología vietnamita y nos va a enseñar a sembrar arroz, cuando Venezuela tiene unas tierras totalmente fértiles, pero están como que inertes, no están produciendo, porque yo siempre de verdaderamente, ese es mi punto de vista. Hay alguien que no quiere que Venezuela produzca para utilizar esos dólares para importar mercancía, porque le está quedando una comisión súper gigantesca. Eso no hay que ser muy inteligente para saberlo. Y entonces yo creo que eso lo están viendo los economistas, eso lo está viendo gente del gobierno, eso lo está viendo gente de la oposición, gente de los medios de comunicación. Entonces vamos a sentarnos a ver dónde es que realmente está el problema. La canciller Ollín dijo que el problema lo tenemos nosotros porque nosotros nuestro producto lo tenemos demasiado bajo, y realmente eso sí causa un grave problema. No tenemos una economía sincera. Si nosotros llegamos le damos el precio real a los productos, lo más seguro es que nuestros productos van a subir un porcentaje bastante alto, pero señores, se acabó el bachaqueo y se acabó la cuestión del contrabando en la frontera. Entonces yo creo que tenemos ese diálogo, esa comunicación, no ese antidiálogo que muchas veces nos vamos a sentar, pero no vamos a decir cualquier cantidad de mentiras. Tenemos que sentarnos en la mesa y decirnos verdades,
verdades pero sin gritarnos, verdades viéndonos a la cara. No es posible que toda la gente que esté en la frontera sea mala o toda la gente de la frontera sea buena. Ahí, como lo dice Pablo, ahí hay mucha gente, muchísima gente buena y también hay muchísima gente mala. Hay muchísima gente que le interesa que sus productos allí en el Táchira, ahí en San Cristóbal, los consiguen todos los anaqueles, y hay muchísima gente interesada en que no se consiga nada en los anaqueles y se formen anarquía. Y eso lo podemos solucionar precisamente con la comunicación y con el diálogo y ser sincero y ponerte, como que te dice, mano a la obra, Sí. Pablo. Rosa. Antes de darle la palabra a Rosa, porque quería también escuchar lo que nos dice Rosa, porque ella conoce más este campo que nosotros, ¿no? Pero yo creo que es importante, Johnny, no es problema solamente de comunicación, es problema de entendimiento. El diálogo da entendimiento en la comunicación, no basta comunicarnos. Es importante que nos comuniquemos respetando al otro. Yo quiero insistir mucho en eso, el respeto, ¿no? Y el valorizar a la otra persona aunque piense distinto a nosotros. Sí. Comunicación, respeto y entendimiento sincero para buscar salida, aunque no me convenga a mí en mis posiciones, pero si es bien para los demás, bueno, a ser humilde y aceptarlo. Rosa. Sí, bueno, fíjate que estamos hablando de diálogo. Y efectivamente nosotros aquí en la parroquia, gracias a Dios, contamos con un personal calificado como es la hermana Marina, donde nos habla de cuáles son los aspectos que debe tener un diálogo para que sea nutritivo, ¿verdad? Entre ellos tenemos la tendencia de generalizar, porque tú eres el malo, todo lo que tú haces no sirve, todo aquello que viene de ti ya yo sé que no va a traer nada bueno, porque estoy generalizando, ya tengo un esquema que rompe el diálogo, no permito ver nada bueno en lo que viene del otro. El yoísmo, entonces soy yo porque yo siempre lo hago, porque yo siempre estoy, entonces yo siempre lo puse, yo siempre soy el que doy el primer paso. Entonces fíjense cómo nosotros en nuestro diálogo colocamos esas barreras que tú decías, Pablo, que nos permite hacer ese entendimiento, el entendimiento sobre lo que la persona trata de decir. Lo otro es la empatía. ¿Cómo yo me pongo en el zapato del otro si el otro tiene un mapa mental diferente? Cuando hablabas, no pude más que recordar una propaganda que estaban recogiendo unas chapitas, que le pusieron un imán y entonces fueron arrastrando ese imán por todo un patio y al final tenían una masa de chapitas así. Así somos nosotros en nuestro caminar. Cada uno es diferente al otro y cada uno tiene unas experiencias diferentes al otro. Es imposible que yo pueda expresar una idea y que esa idea la entienda el otro perfectamente. No puede ser, no puede ser. ¿Por qué? Porque mi vivencia, lo que yo he caminado, los sitios que yo he andado es diferente a los sitios que han dado tú, han dado mi hijo, mi esposo, mi esposa, es diferente. Entonces necesariamente yo tengo que escuchar con empatía, tengo que tratar de ponerme en sus zapatos, inclusive tengo que ver por dónde él caminó para ver de dónde él sacó esa idea, esa imagen que me está presentando. ¿Qué quiere decir? Que efectivamente, Pablo, como tú lo decías, para que exista un diálogo constructivo debe haber una intencionalidad. Más allá de que seamos diferentes, yo tengo que tener la intención de querer entender lo que quiere decir con esas palabras o qué esconde. A veces yo me puedo comunicar y me equivoco y me comunico con rabia o con ira. Pero ¿qué hay detrás de todo eso? O mi hijo, vamos a hablarlo de esa manera. De repente llega mi hijo y me habla y me cuestiona y me habla de una manera que no es la que yo, Rosenella, acepto o no estoy de acuerdo. Pero tengo que ver qué hay detrás de esa forma en que se está comunicando. No es fácil, porque para eso yo tengo que abandonar mi posición y buscar la empatía de dónde proviene esa forma de hablar. A lo mejor la otra persona no ha tenido la experiencia nutritiva para comunicar sus sentimientos.
o no solamente sentimiento, sino expresar lo que quiere decir. Entonces, lamentablemente, cuando habla de una forma que hiere, o siento yo, si yo tengo un problema que vengo arrastrando, que me está ofendiendo. Entonces, por eso la comunicación no es fácil. Necesitamos siempre un tercero. En eso la palabra es fácil. Fácil no. La palabra nos presenta la forma de comunicarnos, el diálogo constructivo. Bueno, yo busco a la persona. Si no me puedo comunicar, llamo a un tercero. Y si no, bueno, busco a otras personas. Pero necesitamos intermediarios. Necesitamos que esa comunicación pueda fluir. ¿Y cómo va a fluir? Bueno, tengo primero que poner claro cuáles son esos logos, esa forma de ver la vida, cómo yo la veo, cómo tú la ves, cómo la percibimos, y en función de los dos, bueno, vamos a construir. El diálogo es construcción. Amén. Importante, Pablo, disculpa, tú sabes que estaba escuchando a Rosa y en el diálogo nosotros como padres en nuestra familia, entonces habla el papá y habla la mamá, el padre y la madre, y muchas veces nos olvidamos de los niños, y ellos están viendo, como tú dices, Rosa Mireya, la vida de otro punto de vista, pero también toda la vida de otro punto de vista, de un punto de vista hermosísimo, con una inocencia gigantesca. Entonces tenemos que escuchar a nuestro Padre cuando dice que tenemos que ser como niños para poder entrar en el reino de los cielos. Y esos niños verdaderamente entienden mucho mejor el diálogo que nosotros los adultos, porque nosotros los adultos, precisamente con todas esas cosas, traumas que tenemos, porque ya estamos contaminados, entonces ya chocamos muchísimo y queremos ese egocentrismo que muchas veces tenemos, que quiero ser el centro de la atención en la fiesta, en la casa. Tiene que hacerse lo que yo digo en mi casa porque yo soy el que estoy aportando el dinero. Eso es muy importante también, pero sin embargo nuestros niños son ese grupo de muchachos son precisamente las personas que nos van a enseñar, y tenemos que tomar muy en cuenta eso, que la palabra del Señor se le fue revelado a los más pobres y más humildes. Cuando tengamos esos problemas que muchas veces no lo podemos resolver, buscamos a esas personas pobres, humildes, pero con mucha experiencia, que nos pueda ayudar, Pablo. Por eso, mis queridos hermanos, bueno, este tema es muy importante yo creo que debe haber una escuela para el diálogo, una escuela para la comunicación, y la verdad que necesitamos hacer un llamado a los hombres y mujeres de buena voluntad, que son la mayoría, con el fanático, con el que es soberbio, con esa gente no se puede dialogar. No gaste más tiempo en eso. Con los que quieren el poder y no quieren soltarlo y quieren oprimir, eso no vale la pena hablar. Hay que hablar y compartir con la gente, que es la mayoría. Los fanáticos son una minoría, entonces no gastemos tiempo en ese sentido. Ellos están incapacitados para poder entenderse. Creo que es importante que todos, de cualquier bando que sea, busquemos a esas personas de buena voluntad, que nos sentamos a buscar soluciones para que el mundo fluya, para que se haga esta filosofía de la historia hegeliana, que es tan sabia: tesis, antítesis, síntesis. Estamos en una antítesis en Venezuela, tenemos que provocar la síntesis. Definitivamente, con lo mejor del pasado y con lo mejor que tenemos muchas cosas buenas dentro de este proceso, pero hay que también purificar y buscar una sociedad nueva, una sociedad distinta, para el bien de todos. Ojalá que así lo logremos. La semana que viene vamos a tener, estas 2 semanas que vienen, vamos a hacer un seguimiento, como es natural en nuestro programa cristiano, a nuestro hermano servidor, el Papa Francisco, que va a visitar la República de Cuba y en los Estados Unidos de América. 2 países importantísimos que están precisamente en este momento en un diálogo para regularizar y dicen normalizar las relaciones. Yo no creo que normalizar, hay que ver también lo que significa normalizar, sino llegar a un acuerdo de respeto mutuo, que eso es lo que ha faltado siempre. Respetar que son países distintos, con distintas visiones, pero que juntos podemos ganar los dos y ganar para América Latina y el mundo. Oremos por el Papa Francisco y vamos a hacer un seguimiento de todos los mensajes. Haremos comentarios aquí. La semana que viene nuestro hermano Johnny pues está en un compromiso familiar, pero vamos a tener 2 programas
para hacer ese seguimiento. Recuerden que la catequesis parroquial en nuestra iglesia está abierta ya a las inscripciones para la familia. Precisamente el punto de la catequesis ya no va a ser los sacramentos, sino que nosotros aprendamos en familia a vivir con Cristo un diálogo fecundo para lograr esa unidad y ese entendimiento, y eso influya en la sociedad. Educar familias cristianas que aprendan a comunicarse y dialogar. Terminamos la despedida, por favor. Bueno, el día de hoy el Señor ha sido muy generoso. Pidamos a ese Espíritu Santo que nos ayude primero a descubrir a Jesús, al verdadero Jesús. Amén. ¿Cuál es Jesús? Que viene a transformar mi vida en lo más profundo. Y lo otro, Señor Espíritu Santo, permite que yo pueda entender, comunicarme, dejar de lado ese hombre viejo para yo poder abrirme a ese conocimiento que tú quieres que aprenda, solamente a través de mi hermano. Amén. Amén, gracias Rosita. Bueno, le damos la gracia a nuestra gente de TV Caricuao, a Nelson y a nuestro hermano Jesús, que gracias a ellos el programa lo pueden seguir ustedes por el canal 66. Colocan la televisión pero por aire, o ese televisorcito viejo que tienen por allá por la cocina, lo pueden sintonizar al canal 66 y nos pueden seguir. Le damos la gracia también a Manuel Maldonado y a nuestro hermano Rafael Fernández en Radio Macarao, a nuestros queridos radiousuarios, a ti Pablo, Rosa Mireya, al Espíritu Santo, productor de este programa. Yo me despido hasta dentro de 2 semanas, porque la semana que viene tengo un fin de semana familiar en contacto con la naturaleza. Me voy a ir para Mochima, voy a descansar el fin de semana, la voy a pasar bien, no me voy a desconectar ni de ustedes y mucho menos de Papá Dios, que es el que nos sostiene siempre con esa fuerza vital, ese espíritu, esa alma que tenemos nosotros dentro, que gracias a ese espíritu de nuestro Padre nosotros podemos estar aquí para poder compartir con ustedes. Pablo, para la bendición final. Y que el Dios del amor, de la paz y el del diálogo nos bendiga y nos ayude a poner en práctica todo lo que hemos aprendido en este programa de hoy. Amén. 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 Nos vemos la otra semana.